Hablemos de igualdad. Sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Hablemos de Igualdad. Continuamos con la semana del diplomado Mujeres al Frente de la Política, llevando lo mejor del diplomado hasta sus hogares. En este primer bloque les presentamos parte de la ponencia de la maestra Andrea Gallegos, quien nos habló de la violencia política en relación al género. Es parte fundamental de este diplomado, y no porque sea una clase más o porque yo le quiera dar el lugar a la fiscalía, sino porque cuando hablamos de mujeres en la política, debemos de saber a lo que nos vamos a enfrentar. Y quiero que esta plática, esta capacitación que tengamos el día de hoy, la veamos como si fuéramos a correr un maratón. ¿Ya tomaron alguna clase de derecho electoral? ¿Ya estuvo con ustedes el YPC? ¿No? ¿Tribunal? ¿La otra semana? Bueno, voy a hablar muy rápido del proceso electoral. De cuando inicia el proceso electoral al día de la elección o el día de la votación, son 9 meses. Son 9 meses en los que todas nosotras ya somos candidatas, ya estamos postuladas. Vamos a empezar el maratón de lo que viene a ser el proceso electoral y sus diferentes etapas. La del registro de candidatas, la de pre-campaña, la que vamos a vivir al interior de nuestro partido político. Si somos candidatas independientes, porque existe esa figura, no tendremos pre-campaña. La de campaña, cierre de campaña y el día de la jornada electoral. Somos nosotras con nuestro equipo. Nuestro equipo debe de conocer la ley electoral, la Constitución y la ley en materia de delitos electorales. Con esos 3 es como si fuera nuestro bote de agua, nuestro termo con el que vamos a correr el maratón. Minuto perdido, minuto que alguien más va a aprovechar. Entonces, ahorita que veamos esto, van a decir, ay, ¿y por qué Andrea está diciendo que estamos en un maratón? Porque voy a ir haciendo unas pausas y en una de las actividades ustedes van a ver en qué momento me tengo que detener a hacer la denuncia o a buscar a las instituciones para que puedan ser mis aliadas durante este proceso. Si me ayudan, por favor, acuérdense, es el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Va a haber muchos más delitos, pero hoy vamos a ver específicamente este que nos afecta a todas nosotras. Y vamos a empezar por los derechos humanos. ¿Ya tuvieron clase de derechos humanos? ¿Sí? Bueno. Nos dicen que los derechos humanos son universales, inalineables, interdependientes y progresivos, y que pertenecen a todas las personas por el solo hecho de serlos. Sin embargo, históricamente, las mujeres no hemos podido ejercer con igualdad, y especialmente en el ámbito público, nuestros derechos. Pareciera que las nuevas generaciones nacen ya con el derecho a votar, con el derecho a ser tomados en cuenta, pero traemos una historia atrás de mujeres que han abierto camino y que han luchado por el que hoy podamos estar aquí. La que sigue, por favor. Derechos humanos de las mujeres. Los derechos humanos de las mujeres no son especiales. No es como que ya tienes el derecho a votar y a ser votada, sino es el reconocimiento de que las mujeres hemos enfrentado desigualdades estructurales que requieren protección específica. Entre ellos, el derecho a la igualdad y la no discriminación, el derecho a una vida libre de violencia, a participar en los asuntos públicos, el derecho a decidir a ser electas y a ejercer cargos públicos en condiciones de igualdad. Este último es muy importante, porque pareciera que sí se da, que cuando llegamos a la toma de decisiones, estamos en igualdad de oportunidad y igualdad de ejercerlo.
Pero ahorita que veamos en el maratón, en la entrega del dinero y del recurso que cada una de ustedes va a tener para su campaña, vamos a empezar a encontrar desigualdades. Que cuando les digamos que los tiempos de radio y televisión en mi partido, al que pertenezco, que es el negro, no todos tenemos el mismo tiempo en radio y televisión para que conozcan mis propuestas. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo soy la mujer que no trae el peso político que necesita mi partido. Y pareciera que lo que acabo de decir no tiene importancia. Bueno, pues no tienes chiste, Andrea, no tienes carisma, no tienes conocimiento. Pero eso no es factor para que a mí me pongan en una condición de desigualdad. La que sigue, por favor. La violencia política en razón de género es una violación a los derechos humanos de las mujeres. Y eso tiene que quedarnos muy claro. ¿Qué es la violencia política en razón de género? Es un delito electoral y es una violación a los derechos políticos de todas las mujeres. Con esas dos lo vamos a empezar a identificar más adelante. La que sigue, por favor. ¿Por qué participar en política es un derecho humano? Porque nos permite incidir en decisiones públicas, porque garantiza la representación democrática y porque es condición para el ejercicio de todos los derechos. Cuando se impide o se limita la participación de las mujeres, se nos vulnera un derecho humano, que era lo que decía. La violencia política en razón de género es un ¿qué? Un delito electoral y un derecho humano. La que sigue, por favor. ¿Qué implica este derecho? O sea, ¿qué me va a dar? Me va a dar el derecho a votar, el cual adquiero a los 18 años como ciudadana, a ser votada, a afiliarme a algún partido político o coalición o ser candidata independiente, acceder a un cargo público o ejercer el cargo sin violencia, sin discriminación y con garantías. Ojo, la violencia política en razón de género no solo se da en campaña, no solo se da para mujeres candidatas, se da en el ejercicio del cargo. Y entonces la segunda parte a esta clase va a ser violencia política en razón de género en el ejercicio del cargo. Una vez que ya llegamos, una vez que acabamos ese maratón y ganamos. Pero también les voy a decir qué pasa cuando no ganamos y se queda abierta este delito. La que sigue, por favor. La violencia política en razón de género es una reacción al avance de los derechos de las mujeres. Surge cuando las mujeres rompen barreras históricas y ocupan espacios de poder. Por eso, no es un problema individual, sino es de toda la sociedad. No es una exageración y es un tema de derechos y democracia. Entonces, ya somos candidatas, ya nos registramos y la ley dice que tenemos derecho a nuestras prerrogativas. ¿Qué son las prerrogativas? Es el dinero que nos van a dar en una bolsa, así veámoslo, para salir a hacer campaña. Ya sea que sea yo diputada federal, diputada local, alcaldesa o gobernadora. Dependiendo del cargo al que yo voy a elegir, es el dinero que me van a dar. Y que lo tengo que repartir entre los 60 días de campaña o los 90 días de campaña. 60 días cuando es una elección intermedia, que quiere decir que no se elige ni gobernador ni presidente. 90 días cuando elegimos a gobernador o a presidente de la República. Entonces tengo que hacer la cuenta de dónde lo voy a dividir y ver la zona territorial en la que voy a salir. Y empezamos el día 1. Nuestra campaña, nuestro arranque de campaña. Y pareciera que todos los 90 o 60 días van a ser así. Pero vamos a empezar a encontrar obstáculos. Y los obstáculos se van a dar en los medios de comunicación, en mis compañeros de partido, en mis compañeros de equipo, en la ciudadanía
en funcionarios y servidores públicos. Cada cuadro es un obstáculo. Vamos a una pequeña pausa, pero no le cambie que volvemos con más de lo mejor del diplomado Mujeres al frente de la política. Regresamos. Continuamos. Como parte del diplomado, contamos con la oportunidad de aprender sobre delitos electorales, gracias a la participación de FEDE Nuevo León. Las invito a que aprendamos juntas de la mano de la maestra Leticia Rincón. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos un CODE que está donde ustedes salen del elevador, a su mano derecha está la puerta, ese es nuestro CODE, de forma presencial ahí la pueden presentar ustedes. Pero, por ejemplo, en proceso electoral, cualquier CODE del Estado de Nuevo León tiene la obligación de levantar su denuncia. También tenemos los otros mecanismos que es a través de línea o teléfonos que los vamos a ver más adelante. Con eso se inicia la investigación. ¿Y luego qué pasa, por ejemplo? Digamos que a mí me ofrecen la defensa, acepto, hago el voto y lo vengo a enunciar. ¿También cometí un delito? No, porque estamos hablando de la solicitud de votos por paga. Entonces, por ejemplo, aquí la conducta que te está diciendo que solamente se investiga a aquella persona que está pidiendo el voto. La ley no te está estableciendo hasta ahorita, ya me adelanté, ese era un ejercicio. Pero bueno, ya les di la respuesta. La ley nada más te marca que es la persona que está solicitando el voto, no te está, hasta ahorita la ley no te marca que sea aquel que otorga el voto a cambio de algo. ¿Ok? Pues es que todos tenemos la libertad, está en la democracia, está en la Constitución, o sea, tú vas a defender tu voto porque el voto es personal. Recuerden que ya lo hicimos, por ejemplo, y los partidos políticos están, por ejemplo, ellos como proyecto político tienen su área jurídica para defender su proyecto y defender la democracia dentro de su objetivo como partido político, pero eso ya es independiente. O sea, no sé si a eso te refieras. Sí, pero aquí lo estamos viendo como personas, individuos. Esta área que es derecho penal electoral es personal, Okay. porque si nos regresamos, ¿a quién puedo yo investigar? Es a la persona, no es a ninguna institución ni a ningún partido político. Esto es personal. Las sanciones, las investigaciones va para una persona y las sanciones impuestas son para una persona. Aquí no son partidos políticos. Son para el sujeto que lo realiza. Aquí no va ni para dependencias, instituciones, partidos políticos, eso no. Es la persona que lo realiza. Aquí no estamos hablando de partidos ni proyectos independientes. Así sea yo y que digan, es que tú perteneces a un partido, sí, pero fui yo la persona la que realizó una acción, no es todo un partido, porque por ejemplo, supongamos que ustedes son una asociación, que sea una asociación de mujeres y que ustedes en esta defensa del voto lo que hacen es obstaculizar el día de la votación, que se realice el adecuado desarrollo de la elección y que sea solamente una de ustedes la que esté realizando una acción para que no se lleve a cabo el debido proceso para la votación de los demás ciudadanos y que se lleven detenidas a todas cuando solamente fue una de ustedes la que realizó esta obstaculización para que se llevara a cabo una debida elección en alguna de las casillas. Pues no puede sancionar a todas porque no todas realizaron esta sanción o esta acción y no todas pudieron haber estado de acuerdo. Y aun y cuando todas hubiesen estado de acuerdo, no realizaron la acción. Y si vamos más atrás, dijimos que el delito electoral es una acción o una omisión. ¿Quién la realiza? Una persona, no una organización, un partido político, no un colectivo. Entonces esto es personalísimo. Primero, tú que realizaste.
Si hay información suficiente y un señalamiento hacia tu jefe, el jefe también es investigado y sancionado. Si no hay ese señalamiento ni la información suficiente e idónea, él no va a ser investigado ni sancionado. En las elecciones pasadas salió las noticias que muchos influencers habían sido comprados para hacer comentarios. ¿Ahí fue contra el influencer o contra el partido? No, recordemos que les acabo de decir, es personal y si fueron sancionados. Sí. La información de qué, o sea, el pobre es quién. El que está ofreciendo, el que está dando el dinero. Bueno, la despensa, el que está llevando las despensas a los otros vecinos. Sí, ya él le pagaron para hacer eso. Ajá. Un partido político. Sabiendo que él no iba a poder hacer porque no. Ok, hay un principio de derecho que no hay que olvidar. El desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidad. La ley es pareja, a veces no nos gusta, pero la ley es la ley. Ahora, eso ya lo sabemos desde hace muchos años, está en el diario oficial, para eso hay estas capacitaciones y no solamente hablando de delitos electorales. Antes de los delitos electorales tenemos los delitos, mucho antes. Sabemos que todo lo contrario a la ley es investigado y sancionado. Sabemos que todo lo contrario a las reglas que nos establecen para la convivencia de vida y para que todo funcione en el país va a ser investigado y sancionado. Entonces, más allá de que sean partidos políticos, que sea un delito electoral, el ciudadano ya lo sabe. Y hemos estado trabajando aquí en Nuevo León, nosotros desde la Fiscalía Electoral, para que esta información llegue a todos ellos. No nada más a colectivos, no solamente a servidores públicos, no a partidos políticos, sino al ciudadano. O sea, se ha hecho toda una campaña. Entonces, ahorita yo creo que a estas alturas, si que alguien diga que no lo sabía, sí es muy complicado que no lo sepa. Y aún así, cuando en tu defensa, si eres investigado, dices, es que yo no sabía, es que yo no tengo el recurso. Hay muchas personas sin el recurso, pero te vas a los principios, pues el desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidad, ahí está. Que a veces dicen que la ley no es justa, pues es pareja para todos. Pero, por ejemplo, estos delitos que mencionan aquí, se van a dar siempre y cuando exista la denuncia directa. No, ahí nos falta, es que se me andan adelantando ustedes, ya nos adelantamos un chorro, ya, por eso les dije, no le hagamos tanto caso a la presentación y con ustedes sí está operando al pie de la letra, Los delitos electorales se persiguen de oficio. ¿Qué quiere decir esto? Que basta una denuncia anónima, un reporte anónimo para que se investigue. No es necesario que la persona se identifique o que se apersone a un CODE para que se pueda investigar el delito electoral. Entonces, un reporte y se inicia la investigación. Déjame terminar la idea porque se me va. Porque luego se me va la onda y se me olvida información. La ley general te establece todo lo de los delitos. ¿Cómo se lleva a cabo el trámite? Tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí te va a establecer cómo se lleva a cabo cada etapa, todos los procesos. Esta clase no es para eso, porque ahí ya vas, como que ustedes quieren correr, pero todavía no traen la base. Necesitan primero conocer de qué se tratan los delitos, para que luego ahora sí ya se me apersone y digan, yo ya sé que es un delito, ya lo identifico y ahora ya te voy a exigir esto y esto. Pero me estás exigiendo cuando todavía no me sabes distinguir si voy a exigir aquí. Necesito primero esto, saber qué sí te corresponde a ti exigirte, porque a lo mejor voy con el vecino a exigirle y luego, disculpe usted, no era aquí, era acá. Les voy a tener que confesar una cosa que hice muy, muy vergonzosa. A lo mejor ya ahí ya es menos. Yo agarré un tiempito que andaba presentando quejas y resulta pues que presenté una queja de algo que no debía presentar porque nunca se me dañó lo que yo pensé que estaba dañado. Una vez que yo hago esta queja, ya después que desquito mi coraje, presenté una queja a nivel nacional
voy y reviso y me doy cuenta que, chanfle, no era. Y luego, pues yo, a salir del paso, pues me hice la víctima y dije, pues ya no quiero nada, yo ya lo solucioné. La realidad es que no, o sea, yo no medí, no revisé por andar yo en esta rachita de andar presentando quejas y creyéndome que ya había leído el código de ética de la empresa, pues yo dije, pues de aquí mero, presenta queja. Entonces, ¿a qué voy con este ejemplo? Es que tenemos que conocer primero esta información básica para luego entonces ahora sí saber estas otras etapas. Entonces el Código Nacional nos va a indicar cuáles son estas etapas, pero siempre y cuando sepa yo si hay un delito o no. Si no, pues ¿cómo? Ya se me olvidó. A ver, ¿en qué pregunta iba? Digamos en los delitos. Sí, pero alguien me preguntó otra cosa. Era yo, pero no, adelante. Me espero al final. Conste. Con los votos. Bueno, ya vimos lo de la interferencia en las instalaciones o cierre de una casilla, que lo vimos con el ejemplo. La organización del traslado de los electores. Ojo aquí. Recuerden, hay autoridades que sí organizan el traslado de electores cuando, por ejemplo, la casilla se encuentra en un lugar que está muy alejado de la población, de difícil acceso, etcétera. Eso no es delito electoral, porque pueden prestar los autobuses, te pueden prestar el chofer, etcétera, o tú como vecino puedes decir, sabes que yo te llevo y te traigo, organizas el traslado de tus vecinos, a lo mejor son adultos mayores, tienen alguna situación de enfermedad o X, eso no es delito electoral, pero cuando se va a transformar en un delito electoral es cuando tú aprovechas este traslado de los ciudadanos, de los electores y empiezas a pedir que voten por alguien o sugerir que voten por alguien, aprovecharte de este traslado para decir, oye, yo creo que hay que votar por este. O bien condicionarlo y decir, sí te llevo, pero acuérdate de votar por el partido de color negro. Ahí es donde se convierte en delito electoral, porque no todo lo que se denuncia es delito electoral. Pueden decir, ¿sabes qué? Es que este vecino se llevó en su autobús porque es dueño de, no sé, de peceras de escolares y prestó todas las peceras para todos los vecinos. Y como él es militante de este partido, yo creo que por eso los llevó. Cuando no es así, recuerden que el suponer no es delito electoral ni delito de ninguno. Debe de haber algo que realmente nos indique que sí hay un indicio que pueda darnos alguna información de que esto sea algún delito. Pero, por ejemplo, la mercancía y esos también son material para darse a conocer. Y está regulado. ¿Por quién dijimos? ¿Quién regula todo lo de la elección? Instituto Estatal Electoral. Son las reglas, son dentro de las reglas. Recuerden que las precampañas y las campañas ahí te dicen de cuándo a cuándo puedes hacerlo y que puedes hacerlo tu precandidato o tu candidato. Y en qué horarios y todo ahí te marca. Entonces, eso no está prohibido, sí lo puedes hacer y se puede repartir porque con eso te vas a dar a conocer. Entonces, eso no es. Pero lo sí la veda electoral. Pero sí, cuando llega la veda electoral, entonces ahí son 3 días que ya hay prohibición. Vamos a otra pequeña pausa. Recuerda que todos nuestros programas los puedes encontrar en nuestro canal de YouTube que aparecerá en pantalla. Así que síganos y no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Ya volvemos. Regresamos. Continuamos. Gracias por continuar con nosotras. Es momento de ver un poco de la ponencia Etapas del proceso electoral, a cargo de la maestra Lidia Lozano Ñáñez. Lidia Lozano, su servidora, soy la titular de la Unidad de Participación Ciudadana de este organismo electoral. Ya más o menos contabilicé, somos un poquito más de 20, me decían que eran
un grupo como de 50, creo que de este diplomado. Es viernes, que siempre me ha tocado dar los cursos en viernes en la tarde, cuando uno ya comió, entonces, pero no me había tocado un puente. Entonces, también les agradezco muchísimo la participación, que eso es muy valioso para aquí. A mí me toca esta parte que es sobre el proceso electoral. Creo que sí me escuchan bien, pero bueno, me dices, compañero del instituto, si no me vicio entre tu grabación y... Sí, ok. Entonces, ya creo que me escucho mejor. Las etapas del proceso electoral. Las fechas que van a ver aquí, eso es muy importante lo que les voy a decir, son del proceso electoral pasado, que fue 2023 y 2024. ¿Por qué? Porque después del proceso 24, para nosotros el 2025 fue un año no electoral. Hoy 2026 para nosotros es un año preelectoral, porque el 6 de octubre, esa es una fecha que ya determinó el Consejo General en diciembre, el 6 de octubre nosotros empezamos nuestro año electoral y termina el 31 de diciembre, así lo marca la ley electoral, del año siguiente, es decir, del 2027. ¿Cuándo va a ser la elección? En junio del 2027. Entonces, por eso van a ver fechas del 2023-2024, no crean que es un error, simplemente es para que nos situemos en el tiempo y en la cronología de cómo es las etapas del proceso electoral. No sé si alcanzan a ver o si alguien me ayuda a bajarle un poquito a la luz, pero bueno, yo lo voy a ir explicando. Las etapas del proceso electoral, la primera etapa del proceso electoral, que es la preparación de la elección. Y antes de iniciar yo aquí, me gustaría que levantemos la mano. ¿Quiénes han participado anteriormente en un proceso electoral, ya sea federal con el IFE, ahora INE, o con la comisión, ahora instituto local, como observadores electorales, representantes de casilla, funcionarios de partido político? Muy bien. Que el representante general es diferente a un representante de casilla, ¿no? Para quienes sabemos, un representante general tiene de 5 a 10 casillas y un representante de casilla nada más va la que le corresponde. Eso es un dato importante. Bueno, pues muchísimas gracias por lo que me comentan. Entonces, la etapa de preparación de la elección, ¿cuándo comienza? Con la primera sesión del Consejo General. Este es el Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana. Esta es la herradura donde se toman las decisiones en un Consejo General. El Consejo General está presidida por una consejera presidenta, que es la primera vez que tenemos una presidenta mujer aquí en el órgano electoral, desde el 1 de julio del 2022, 6 consejeras y consejeros electorales, las representaciones de los partidos políticos y el secretario ejecutivo. El secretario ejecutivo, que es nuestra cabeza, es como el símil de hablando de lo privado, un director general, ¿no? Y luego ya se desprenden diferentes direcciones y unidades que trabajamos aquí en el instituto. Entonces aquí, en esta herradura, es donde se toman las decisiones. Hay sesiones del Consejo General. Ahorita nosotros estamos en el curso, pero ahorita a las 3:30 hay sesión del Consejo General virtual, porque si fuera presencial, pues tendríamos que no estar aquí. Pero no, bueno, aquí estamos. Entonces, ¿cuándo empezó? Con la primera sesión, que se celebró el 4 de octubre del 2023, y ya tenemos fecha, como les comenté, va a ser el 6 de octubre del 2026 la primera sesión. ¿Por qué en octubre? Porque así lo marca nuestra ley electoral. A nivel federal, el proceso electoral empieza en septiembre, en la primera semana. Aquí a nivel local empieza en octubre. Dice la ley, los primeros 7 días del mes, entonces ya con base en que no se pongan de acuerdo en el Consejo, determinaron que es el 6 de octubre. Una de las etapas del proceso de la preparación es el registro de candidaturas. Aquí ya habían dicho, compañeros, bueno, que fue una candidatura también por este lado. Es el derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargo de elección popular, que corresponde a los partidos políticos, ¿no? A través de sus plataformas de partidos. Los partidos son quienes pueden, evidentemente, presentar a las personas para las candidaturas. También ya tenemos regulado desde hace varios procesos electorales las candidaturas independientes, ¿no? Aquellas personas que cumplan con los requisitos de ley, con firmas de cierto porcentaje de la ciudadanía, dependiendo si es para ayuntamientos, si es para diputaciones o en su caso que fuera de la gubernatura, pues evidentemente es la cantidad de firmas que hay que reunir, que se le llama el respaldo ciudadano. Entonces, en el proceso electoral pasado se registraron candidaturas de diputaciones locales y de renovación de los 51 ayuntamientos. ¿Por qué? Nuevo León es un estado donde cada 3 años tenemos elección, a diferencia
de otros estados. Por ejemplo, ahorita en Coahuila van a tener elección en junio, ¿no?, de ciertas figuras. En Nuevo León cada 3 años tenemos elecciones. En el 24 fueron de diputaciones y de los 51 ayuntamientos. Ahora, para el 2027 sería la gobernatura, porque es cada 6 años, y otra vez de diputaciones y de ayuntamientos, que es cada 3 años. Entonces, ¿cómo se dice aquí? Son coincidentes o concurrentes con las elecciones federales. Es decir, el mismo día que en Nuevo León a nivel local tenemos una jornada electoral, de igual manera a nivel federal tenemos jornadas electorales. También las precampañas, ese es el proceso interno. Recordemos que los partidos políticos tienen esta vida interna, ¿no?, para llevar a cabo quiénes van a contender la elección, y pues ellos obviamente realizan marchas, realizan mítines, eventos que van dirigidos a sus simpatizantes y hacia los militantes de los partidos políticos. Aquí este proceso se inició en diciembre del 2023 y terminaron el 21 de enero del 2024. Y después que hay precampañas electorales, es cuando ya hay campañas electorales. ¿Cuándo? Cuando ya se tiene este registro de candidaturas. A raíz de la elección del 2020-2021, cuando estábamos en proceso de COVID, eso nos tuvo que llevar a automatizar nuestros procesos. ¿Esto qué significa? Tuvimos que tener un sistema de registro de candidaturas en línea que sigue vigente. Y bueno, entonces tuvimos que como que replantear ciertas cosas. Y bueno, las campañas electorales, ya una vez que se tiene el registro de candidaturas, es el conjunto de actividades que realizan los partidos políticos y, en su caso, las candidaturas independientes para la obtención del voto de la ciudadanía. Estas ya van enfocadas a todos quienes estamos inscritos en nuestra lista nominal, ¿no? Entonces, esto se considera actos de campaña, todas las reuniones públicas, asambleas, marchas en general o actividades de los candidatos que se dirigen al electorado. Inician 60 días antes de la jornada electoral. 60 días antes es cuando hay elección de diputaciones y de ayuntamientos. Es de más días cuando hay de elección de gubernatura. Los debates, que también dijo aquí la compañera, dice, yo vine aquí a debatir. Esto se transforma completamente, se quita la herradura, se pone toda la cuestión de los partidos políticos, o en caso de que vayan de coalición o candidaturas independientes, para tener un debate. Aquí se llevan a cabo los debates de los municipios del área metropolitana. Los municipios que son fuera del área metropolitana, supongamos en Montemorelos, se lleva a cabo en el municipio que le corresponda como tal. También los de diputaciones locales se llevan aquí, y en su caso el de gobernatura. Entonces, un debate ocurre entre las candidatas y candidatos a diputaciones. Cada partido político, o bien coalición, designa un representante a una candidatura, y en ese caso las candidaturas independientes se va a sortear para quien lo organiza. La organización de los debates recae directamente aquí en el Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana, y cuando es una cuestión de los municipios, las comisiones municipales electorales apoyan a eso. Ahorita les voy a explicar qué es una comisión municipal. Y esto se realiza una vez concluido el periodo de registro y hasta 15 días antes de la fecha de la elección. La preparación de la lista nominal también es una etapa de la elección. ¿Quiénes son? Y voy a utilizar esta palabra, ¿no?, entre comillas. ¿Quiénes son los dueños de este proceso de una lista nominal? Es el Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral es quien tiene la facultad de expedir nuestra credencial para votar con fotografía. Nosotros, como órgano electoral local, ni los otros de los otros 31 estados tienen esta facultad. Entonces, como tal, el INE, pues se firma un convenio de apoyo y colaboración macro y después específico para las diferentes etapas y procesos para llegar a buen puerto a la jornada electoral. Una de ellas es que ellos nos remiten lo que es la lista nominal de electores. Entonces, esta lista nominal es aquella en quienes nosotros como ciudadanos o ciudadanas estamos inscritos y tenemos nuestra credencial para votar. Es el único encargado, y bueno, esto es parte de la documentación electoral. Quien participó aquí, que dijeron, fui funcionario de casilla, quienes son los presidentes, que es gracias por la luz, quienes son las presidentas o presidentes, que es la máxima autoridad de la casilla en una elección, en el paquete de documentación electoral, que es una caja adentro, viene la lista nominal, para que quien haga la función de secretario o secretario coteje, va Lidia Lozano, presenta su credencial para votar en la casilla que le toca, y bueno, y ahí van cotejando, bueno, que sea una servidora, etcétera, ¿no? Y bueno, ese es un ejemplar que tienen ahí. En términos electorales y de ley, no es lo mismo hablar
de una lista nominal a un padrón electoral. En el proceso electoral pasado, el INE tuvo en ciertos estados una propuesta de usar urnas electrónicas. Aquí en ciertas casillas en Nuevo León se utilizaron, no me acuerdo cuántos fueron, ¿20? Sí, creo que sí, como unas 20 más o menos. Entonces, que se utilizaron ciertos prototipos. Evidentemente, esto tiene que ser una reforma a la ley considerable y sustanciosa. También el tener este tipo de instrumentos es una inversión financiera considerable, ¿no? Entonces, eso fue lo que hizo el INE. Aquí en Nuevo León sí se tuvieron, si no mal recuerdo, fueron como unas 20, que fue como voto electrónico, que es lo que se llama, y era la caja, salía la impresora, se depositaba el voto, etcétera. Pero bueno, son casos que se tienen aquí, ¿no? Nosotros como órgano electoral hemos tenido desde 2007 diferentes prototipos. Ahorita como tal pues se utilizan, y lo digo abiertamente, como para elecciones estudiantiles que nos piden en las escuelas, porque tenemos de verdad así muy poquitas, pero quienes han hecho más el ejercicio a nivel local ha sido Coahuila y Jalisco. Regresamos. Continuamos. Esta semana, las alumnas tuvieron la oportunidad de conocer el Tribunal Estatal Electoral, donde la magistrada Claudia Patricia de la Garza compartió sus conocimientos sobre medios de impugnación en materia electoral. Mujeres al frente de la política, es correcto, ¿verdad? Y muchas felicidades a todas ustedes que decidieron pues iniciar este camino. Es importante, no sé cuántas de ustedes sean abogadas, cuántas de ustedes estén en la función pública. Si me ayudan un poquito con esa información, pueden levantar la mano las que son abogadas, la gran mayoría, y las que trabajan en la función pública actualmente. Ok, entonces a lo mejor para muchas de ustedes pues son las primeras experiencias que tienen en estas materias de lo político, de lo electoral. Y bueno, para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes pues algunos conceptos, experiencias, información que esperemos que les pueda servir. Miren, tema de las mujeres, porque siempre pues ya saben, ¿no? Me parece que hay estas dualidades de opiniones, las feministas, mujeres que queremos defender nuestros derechos, luego está el otro, el contrario, que generalmente son hombres y mujeres también, ¿no? Con este pensamiento de que no deben de existir pues estos conceptos o medidas o decisiones que abonen a que lleguen otras mujeres a posiciones de poder, y siempre está este debate, ¿no? Lo ideal sería que toda la sociedad, hombres, mujeres, pues pensáramos de la misma manera, que las mujeres también necesitamos estos espacios en los lugares públicos para poder, desde nuestros conocimientos, nuestra naturaleza, que es lo que yo siempre digo, hombre y mujer somos de naturaleza muy diferente, hablamos de igualdad, derechos y oportunidades, pero pues nuestra naturaleza es diferente. Yo siempre hablo mujeres fortaleza, hombres fuerza, y claro que somos diferentes, pero queremos tener las mismas oportunidades. Entonces, pues yo siempre hago la comparación inclusive, o sea, con mi hermana. Somos 4 mujeres hermanas. Yo soy la segunda, ella es la quinta de los 6 hermanos, la cuarta mujer, nos llevamos 4 años, estudió también leyes, pero ella cuando se casa, yo empiezo a trabajar a los 18 años, ella también pues se incorpora a trabajar, no sé, a los 19, 20, en el mismo lugar donde yo estaba, después se casa, yo me caso también primero, pero sigo trabajando, ella se casa y tiene 3 hijas seguidas, y deja de trabajar durante 15 años. Entonces no podemos esperar que esos 15 años más los 4 que yo tenía ya de mayor edad de ella, pues puedan compararse, ¿no? Así hay muchas mujeres que tienen que dejar el ámbito laboral para dedicarse al hogar, a los hijos, y lo quieren retomar, y nunca es tarde para hacerlo, pero no podemos esperar que puedan competir a veces con los hombres que no interrumpieron su camino de crecimiento profesional, porque además tenemos que trabajar y atender a los hijos. Y hablamos de las jornadas laborales. Me acuerdo una vez cuando andaba por ahí en campaña, me habla un colega
electoral de otro estado para ver algún tema que traíamos ahí, y estaba en la cena, ¿no? Le digo, espérame, es que me dice, estás en tu segunda jornada. Y le digo, sí es cierto, cuando hablamos de las segundas jornadas, ¿no? Yo en mi caso actualmente, pues sí, tengo un marido muy generoso, compartimos muchas responsabilidades y pues, finalmente vienen a sumar y hacerte la vida más fácil. Y eso es lo que muchas mujeres también tenemos que enfrentar cuando no tenemos apoyo incondicional de la pareja, de la familia. Pero lo más importante es que ustedes estén tomando esta decisión de iniciar, de conocer, y la mejor manera de que una mujer pueda empoderarse en su vida, en su entorno y en su trabajo es teniendo conocimientos. Tenemos que capacitarnos, saber qué podemos hacer, qué no podemos hacer, más cuando ya estamos en la función pública, y esa es la mejor manera en que ustedes pueden hacer política. Las que quieran, pues hacer política, ¿verdad? Porque habrán otras que dicen, bueno, yo quiero estar en la función pública, quiero aprender, quiero entender. Otras dirán, es que yo quiero hacer política, quiero hacer carrera política y aspirar un día a algún cargo de elección popular. Entonces, pues si me lo permiten, vamos a hablar de una manera muy genérica. En la medida que ustedes pues vayamos avanzando, pues podemos ir particularizando en algún tema que pueda ser de su interés. Entonces, vamos a hablar de medios de impugnación en materia electoral, se llama el título, pero también veremos lo que son los procedimientos sancionadores, que son ambos competencia del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León. ¿Cómo le vamos a hacer aquí, Tania? Yo le muevo aquí. Gracias. Pues a mí me gusta mucho hablarles del Sistema Nacional Electoral. No sé si ustedes han escuchado hablar del Sistema Nacional Electoral. Estoy segura que todos pues, conocían a lo que era el IFE antes, que ahora se llama el INE. Eso también nos pasa a quienes trabajamos en las autoridades electorales y lo hemos compartido. A mí constantemente me llaman y me dicen, ¿qué onda, Claudia? ¿Todavía sigues trabajando en el INE? Digo, no trabajo en el INE, trabajo en el Tribunal Electoral. Oye, es que he visto tramitar una credencial para votar. ¿Crees que puede? Y es para lo que nos llaman, O sea, ubican lo electoral y la mayoría de las personas piensan en el Instituto Nacional Electoral, que antes era Instituto Federal Electoral. ¿Se acuerdan cuando hubo el cambio? Y como que nos sonaba raro y decían, pero hoy nadie se acuerda del IFE. Todos pensamos ya en Instituto Nacional Electoral. Lo cierto es que la Autoridad Electoral Federal, que tiene también más recursos para también difundir y que todos conocemos porque pues todos nos interesa ir a tramitar nuestra credencial para votar cuando obtenemos mayoría de edad. Pero les aseguro que tramitar la credencial para votar es una de las tareas administrativas, en mi opinión, más sencillas del Instituto Nacional Electoral. Hace muchísimo más que tramitar credenciales para votar, pero la mayoría de las personas identificamos al INE por esta actividad. Entonces, el Sistema Nacional Electoral se volvió nacional en el 2014 con una reforma electoral y fue cuando el IFE pasó a ser INE. ¿Y qué significa esto? Que hubo reformas donde se estableció que las autoridades electorales, tanto la federal como las estatales, en todos los estados de la República tenían que trabajar conjuntamente para llevar a cabo los procesos electorales donde la ciudadanía tiene que ir a votar, a elegir a sus gobernantes. Entonces tenemos que distinguir el ámbito federal, el ámbito local. Estamos en Nuevo León tenemos elecciones estatales como en cada estado de la República y además tenemos elecciones federales. Resulta que en Nuevo León pues era coincidente la fecha, siempre el primer domingo del mes de julio, era antes, era el día de la elección y coincidía con la federal local, pero en muchos estados la elección federal se llevaba en una fecha y la elección local se llevaba en otra fecha. Entonces a lo mejor la ciudadanía también podía distinguir claramente cuando se trataba de una elección federal y que era el IFE quien pues buscaba a los ciudadanos para capacitarlos, para recibir votación, y luego cuando los buscaba para las elecciones locales. Y aquí sucedía desde el 2014 eso. El órgano electoral del estado, responsable de organizar elecciones, seleccionaba a ciudadanos para integrar las mesas directivas de casilla, que son las casillas, las del día que vamos a votar, y el IFE en aquel entonces hacía lo mismo, y se instalaban 2 mesas directivas de casilla. Quienes son más o menos de mi generación recordarán eso, que se tenían que formar en una y luego ir a otra y votar por los cargos federales y luego ir a votar por los cargos locales. Bueno, a partir del 2014 este sistema se volvió nacional, por eso cambió el nombre de IFE a INE, ¿sí? Y se establece o se integra una mesa directiva de casilla única, ese es su nombre.
y es única para recibir la votación tanto de las personas que vamos a elegir en las elecciones federales como en las locales. Pero además hay que sumarle las consultas populares cuando tenemos, y ahora tendremos que sumarle las del proceso de la elección para renovar a jueces y magistrados. Recuérdense que tenemos los tres poderes: ejecutivo, legislativo, judicial. El ejecutivo a nivel federal, presidencia de la república; a nivel estatal, gobernador, gobernadora; y luego el legislativo, que son los que hacen las leyes. A nivel federal tenemos un Congreso de la Unión. ¿Saben cómo se integra el Congreso de la Unión? ¿Alguien me puede decir? Le diga a decir a Tania que me integrara esas diapositivas, no están, ¿verdad, Tania? Tenemos el Congreso de la Unión. Eso es lo más importante que ustedes tienen que ubicarse, identificar, ¿sí? Para que podamos avanzar en esa materia electoral. Tenemos los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Y el legislativo, pues son los legisladores, quienes hacen las leyes. El ejecutivo es quien administra el Estado, el país, y el judicial, pues son los jueces y magistrados que resuelven los casos concretos cuando hay una controversia en cualquier materia, ¿no? Hay muchas materias en el Poder Judicial. Entonces, este es un tribunal electoral que nosotros no pertenecemos al Poder Judicial porque somos un órgano autónomo con personalidad y patrimonio propio, ¿sí? Pero ejercemos funciones materialmente jurisdiccionales, es decir, resolvemos asuntos de controversias que existen entre los actores políticos y las autoridades electorales, o resolvemos las quejas de hechos que denuncian pues diferentes personas que participan en un proceso electoral. Pero esto tiene luz también, ¿no? El Tribunal Electoral Federal, porque nosotros somos estatales, ustedes hoy vinieron al Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, existe un Tribunal Electoral, pero que sí forma parte del Poder Judicial de la Federación, ¿sí? No, está bien. No, yo quería, me voy a regresar. ¿Cómo me regreso? Todavía no ha terminado. Ahí, ¿sí? Entonces, el Poder Legislativo, pues es el que hace las leyes. A nivel federal tenemos un Congreso de la Unión que se integra por dos cámaras, senadores y diputados. Todos hemos escuchado hablar, ¿no? Los senadores y diputados son los que van a votar, ¿sí? Y por el estado, por cada entidad federativa se eligen dos senadores de mayoría relativa, uno por primera minoría y otro más por representación proporcional, ¿sí? Y tenemos diputados federales de acuerdo al número de distritos que corresponden en el territorio de cada estado. ¿Alguien sabe cuántos diputados federales hay en Nuevo León? De los 300, hay 500 diputados actualmente en el Congreso de la Unión, 300 electos por mayoría relativa y 200 por representación proporcional. ¿Qué significa? Los 300 significa que es a través del voto directo. Cuando ustedes van y votan, están eligiendo esos 300. Y 200 se eligen a través de una fórmula que establece la Constitución en base a la fuerza política que haya tenido cada partido político que lo registró. Se hace una asignación de acuerdo a una fórmula y matemática. Pero todo el territorio mexicano está distribuido en 300 distritos electorales federales, y por cada distrito se elige un diputado federal. Por eso cuando los candidatos andan en campaña, pues hacen campaña en las secciones, en las colonias que corresponden a cada distrito. ¿Alguien sabe cuántos distritos electorales federales hay en Nuevo León? Que eso significa que por cada distrito tenemos un diputado federal. Gracias por acompañarnos en un programa más de Hablemos de Igualdad, con lo mejor del diplomado Mujeres al Frente en la Política. Las invitamos a seguir aprendiendo el próximo sábado a las 12 del mediodía. Agradecemos a Canal 28 y Radio Nuevo León por el espacio para llevar a ustedes este programa. Nos vemos a la próxima y excelente tarde. Hablemos de igualdad.